Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo entrenamiento. Mi nombre es Luis Garre, terapeuta, mentor y escritor. A eso me dedico. Voy a hablaros hoy sobre el sentimiento, la emoción de la culpa, una emoción de las más complejas que podemos llegar a sentir los seres humanos. Estoy hablándote en la serie de vídeos en cuanto a la culpa de esta emoción tan importante que hay que aprender a trascender, a superar, a gestionar y por supuesto a conocerla. Así que si este es el primer vídeo que ves de la serie, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción en mi canal en YouTube y vayas a la lista en cuanto a la culpa, porque te va a ayudar mucho, te va a ayudar muchísimo este entrenamiento que sin duda está aportando mucho valor y que voy a aportarte ahora mismo muchísimo valor. Si has acudido a este vídeo buscando qué significa la culpa, cuál es su significado, cuál es su origen, estás en el vídeo adecuado porque vamos a empezar ya, ahora mismo, con el entrenamiento. Antes de empezar, quiero pedirte pues que te suscribas a mi canal en YouTube si no estás suscrito, si no estás suscrita, porque vas a ver que hay muchísimas series de vídeos que te van a ayudar en cuanto a la gestión emocional, al crecimiento espiritual, a la ruptura de sistema de creencias, límites mentales, barreras que nos perjudican y que no nos permiten crear realidad propia, porque somos creadores de realidad propia, pero hay que aprender a activar esa parte divina que está en cada uno de nosotros, esa chispa divina. Al fin y al cabo no es ni más ni menos que el hecho de aprender a hacer magia, aprender a hacer realidad propia, crear tu propia vida en base al entendimiento y los principios de las leyes universales, porque todo parte de la mente y hay que entender cómo se construye en la mente para después ver cómo se materializa en tu vida. A eso me dedico, empleo toda esta enseñanza que es a nivel iniciático, ancestral, leyes, principios universales, maestros espirituales, la utilizo en mis terapias para ayudar a muchas personas ya a superar problemas de ansiedad, de emociones negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos con ello, y este es el libro, este es el tomo 1 de la trilogía Eres Alfa y Omega, que puedes leer si la enseñanza que voy a compartir contigo te ayuda, te aporta, te inspira, te sirve para tu vida. Te voy a recomendar que leas mi libro, que siempre te dejo debajo del vídeo un enlace para que puedas adquirirlo desde mi página web. Y ahora vamos ya a la enseñanza de hoy. ¿Cuál es el significado de la culpa? ¿Cuál es el origen de la culpa? La culpa, ya hemos dicho en los vídeos anteriores, que es una emoción negativa en cuanto a que nos hace sentir mal, es decir, nos perjudica, nos limita, nos condiciona. El sentimiento de culpa viene de un sistema de creencias arraigado, viene a través de nuestra educación, de la familia, de la mente inconsciente, es decir, de todo lo que hemos almacenado en nuestra mente inconsciente en cuanto a lo que está bien, a lo que está mal, en cuanto a las reglas, normas, límites del propio sistema, de la sociedad, etc. Voy a explicarte exactamente qué es la culpa, aunque ya lo he hecho en los vídeos anteriores, en este te lo vuelvo a recordar. Emoción de baja vibración, nos hace sentir mal. Por lo tanto, aunque tiene un aspecto positivo, que también te lo he contado, el aspecto positivo es que el hecho de sentirte culpable por un error cometido, por algo que has hecho mal, en base a tu propio juicio, a tu propia conciencia, o también a la propia conciencia colectiva, pues va a hacer que puedas de alguna manera rectificar esa conducta, es decir, que el error te sirva para aprender, para ganar conciencia sobre lo que hiciste mal y utilizarlo en tu beneficio, para crecer, para aprender, para no volver a cometer ese error. Ese es el aspecto positivo, el que nos da conciencia de nuestros propios errores. El aspecto negativo es cuando nos anclamos a la emoción negativa de la culpa y no la superamos, no la trascendemos. Ahí es donde nos condiciona, nos limita y no nos permite crecer. Eso es lo que en realidad hemos denominado culpa neurótica, es una culpa también irracional, muchas veces lo he explicado también, sentimos culpa por algo que no deberíamos sentir. Ocurre algo en nuestra vida, una desgracia, una enfermedad de un ser querido, un accidente, un despido en el trabajo, por ejemplo, donde nosotros, pues estoy refiriéndome a cosas de las cuales no somos responsables, no tenemos el control nosotros sobre situaciones, circunstancias externas, suceden y entonces llega ese sentimiento de culpa a nosotros que tanto nos perjudica. Un sentimiento donde no somos los causantes de lo que ha ocurrido, pero que nos hacemos nosotros, nos autoinculpamos y es un movimiento muy tóxico que no nos permite crecer.
todo este movimiento viene siempre de un trabajo, digamos, de un sistema de creencias negativo en cuanto a la educación que hemos recibido, de una baja autoestima, de una inseguridad, de una desconfianza en nosotros mismos, de un estado en el victimismo donde se encuentran la mayoría de las personas, que al final hace que nos otorguemos responsables de lo que no debemos de serlo. Esto lo veo mucho en mis terapias y pues llegan personas que se sienten culpables de algo que ha ocurrido que realmente no tiene el hilo causante no tiene nada que ver con ellas, con estas personas, pero finalmente sienten esa culpabilidad creyendo que podían haber hecho algo para evitar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo que es un movimiento irracional y tenemos que ser lo más racionales posibles, tenemos que vivir nuestra vida desde la mayor objetividad, es decir, lo que soy responsable, de lo que soy responsable me hago responsable, de lo que he provocado yo una causa, he sido yo el causante de algo, me hago responsable, no culpable, me hago responsable. Esa es la diferencia entre la culpa como connotación negativa y la responsabilidad como connotación positiva, es decir, reconozco, asumo que he cometido un error, rectifico, pido disculpas, me pido perdón a mí mismo, pido perdón a quien tenga que pedirlo, a quien haya sido, pues digamos, perjudicado o perjudicada, y a partir de ahí crezco, mejoro, cambio la conducta y continúo mi vida. Por eso el amor incondicional, el perdón, de lo que te he hablado también en los vídeos anteriores, es tan importante, es tan necesario de cultivar para desprendernos de esa culpa. Todos somos imperfectos, te lo he contado, todos cometemos errores, no pasa nada, estamos en una escuela de aprendizaje, aquí lo importante es darse cuenta, no quedarse en el error, no quedarse en la culpabilidad, sino aprender de lo ocurrido y continuar. La mayoría de la gente se queda en la culpa y de ahí no avanza, no levantan cabeza y finalmente desperdician su vida. Por eso es tan importante aprender a trascender la culpa. Es una emoción negativa que se produce en el ser humano cuando rompemos algún tipo de reglas, normas, límites culturales, a nivel religioso también, a nivel político, a nivel familiar, es decir, se ha establecido unos límites, unas normas en la familia y nosotros pues si nos las saltamos, las rompemos en algún momento, nos podemos llegar a sentir culpables. Al final es una ruptura de normas a un grupo en el que consideramos que pertenecemos. También puede ser una ruptura en cuanto a nuestros propios valores, a esos valores que nosotros hemos cultivado, a esos principios, a esa conducta. Si en un momento dado vamos en contra de ella, nos podemos llegar a sentir culpables, lógicamente, y puede venir el arrepentimiento, la impotencia, la tristeza, etcétera, todas esas emociones que suelen ir asociadas a la culpa. Pero como te digo, el perdón, el amor incondicional, el perdón incondicional es lo que repara absolutamente toda esta emoción que nos baja la vibración y no nos permite crecer. Al final es una conducta, es una acción, incluso un pensamiento fuera de las normas, los límites, los valores, como te he contado, en cuanto al sistema, la sociedad, el grupo al que creemos que pertenecemos o en cuanto a nuestros propios valores. Es un estado afectivo en el que las personas experimentan una conducta, un conflicto por haber hecho algo que creen que no debieron hacer o por no haber hecho algo que creen que pues debían haber hecho. Al final es una acción contraria a lo que la conciencia nos dice que deberíamos haber hecho. Eso es, en resumen, el significado de la culpa. ¿Qué podemos decir más? Pues que es un sentimiento que se produce impulsado por creencias inconscientes también, porque como te he contado, nuestra mente inconsciente está trabajando continuamente y en base a lo que hemos adquirido, a la enseñanza, a la verdad, a lo que hemos otorgado verdad en cuanto a la forma de comportarnos, en cuanto a la educación que tenemos, en cuanto a los valores que estamos cultivando. Todo eso es un sistema de creencias que viene arraigado desde pequeños, que nos han inculcado nuestros familiares, personas de autoridad, que hemos otorgado el valor de verdad a esas creencias y que cuando de alguna manera alguna conducta nuestra nos lleva
a sobrepasar esos límites, pues nace de forma inconsciente la emoción de la culpa, porque sabemos inconscientemente que estamos haciendo algo que no deberíamos, que nosotros consideramos en el juicio que todos ponemos a lo que está bien, a lo que está mal, a lo que se debe hacer, a lo que no, pues que consideramos que eso pues no deberíamos de haberlo hecho, porque a lo mejor hemos perjudicado a otras personas o incluso nos hemos perjudicado a nosotros mismos, rompiendo nuestros propios límites, nuestras propias barreras en cuanto a valores. Y eso en definitiva es la culpa. Mucha gente sufre toda su vida por este estado opresivo, es un sentimiento muy opresivo que si no sabemos liberarnos de él, pues hay personas que, como te digo, se arruinan completamente su vida y no levantan cabeza nunca más. Por no haber estado a la altura de las expectativas de otras personas o incluso a nuestras propias expectativas, llega esa emoción de culpa. Es una decepción en cuanto a un error que no sabemos perdonarnos o que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo trascender esa emoción. La culpa normalmente nos lleva a la ansiedad. Llegan muchas personas a mi consulta pues con un sentimiento de culpa muy grande que ha derivado en un cuadro de ansiedad importante. Por lo tanto hay que trabajar en esa emoción, en esa raíz, en ese origen, qué ha causado esa culpa, cuál ha sido el movimiento en tu mente que te ha llevado a manifestar culpa, que a lo mejor es un movimiento irracional, normalmente suele ser así, un movimiento irracional de tu mente, unos pensamientos, una película mental que nos montamos totalmente distorsionada de la realidad y que no estamos tratando de forma objetiva. Por eso cuando vamos con otra persona nos cuenta su experiencia, lo miramos desde fuera, miramos la experiencia en perspectiva y vemos que se está culpando de algo que no debería, es cuando hay que ayudarle a que pues a darle luz, a darle conciencia de que es su propia mente quien está boicoteándola o boicoteándole, en este caso a la persona que está sufriendo ansiedad. El origen de la culpa, como te estoy explicando, tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia conciencia, de lo que está bien, de lo que está mal, en base a nuestro sistema de creencias, en base a los valores que hemos establecido en nosotros mismos y también, como ya te he dicho, en base a nuestra propia educación, a lo que nos ha enseñado nuestros familiares y a cómo nos educan en cuanto a los errores que cometemos. Conforme vamos creciendo, pues lógicamente cometemos errores, nos equivocamos muchas veces, en base a cómo nos eduquen, en base a cómo nos enseñen a rectificar esos errores, si va a ser con castigo o va a ser con refuerzo positivo, va a ser mostrándonos de forma constructiva cómo entender que hemos cometido un error y cómo debemos de hacerlo la próxima vez. Hay muchos padres, etcétera, núcleos familiares, donde se castiga de forma negativa. Esto ha pasado muchísimas veces a la persona, que al final lo que le hace es caer en esa baja autoestima, en esa inseguridad, en esa desconfianza y en ese sentimiento de culpa. Así que bueno, también el origen de la culpa puede estar en experiencias negativas que hemos podido experimentar en el pasado, ha quedado como un trauma en nosotros que no hemos podido superar y que esa experiencia negativa puede ser una ruptura sentimental, puede ser un desengaño, una traición, puede ser un despido en un trabajo, un trauma que haya podido quedar impactado emocionalmente en nuestra mente inconsciente, nos puede llevar a sentir esa emoción de culpa en el futuro. Por eso es muy importante no quedarnos en el pasado, saber liberarnos de esos nudos energéticos en cuanto a la culpa, saber desprendernos de ella. En los demás entrenamientos que hay antes que este vídeo, te he explicado cómo liberarnos de todos esos nudos en la energía. Ve a verlos, entrénate en ellos porque te van a ayudar muchísimo si estás atrapado, si te sientes atrapado en esa emoción de la culpa y no sabes cómo salir de ella. Y lo vamos a dejar aquí, espero que os haya aportado este nuevo entrenamiento, que os haya ayudado. Si queréis profundizar mucho más en mi enseñanza, lo primero que os recomendaría es leer mi libro, Eres Alfa y Omega, es el tomo 1 de una trilogía, que te dejo siempre pues, debajo del vídeo un enlace al libro para poder adquirirlo desde mi página web, estés donde estés en cualquier parte del mundo. Si quieres entrenarte conmigo a través de mentorías privadas, entrenamiento intensivo por videollamada, de forma personalizada, estés donde estés también en cualquier parte del mundo, esto es lo bueno de las nuevas tecnologías. Te dejo debajo del vídeo un enlace para más información, contactas conmigo y te explico en qué consiste
este entrenamiento. Nada más, nos volvemos a ver mañana mismo, que seáis felices y hasta la próxima.